Hemos almorzado, hemos discutido. Ahora de nuevo energía del doctor Rizzoli, que ya hemos presentado. Vamos a hablar de lesiones cerebrales traumáticas. ¿Quién necesita repetir la tomografía de cabeza? De nuevo, quisiera agradecer a Dr. Perry, Dr. Baum, Dr. Reed, Dr. Salvino, Dr. Reed, tantos. Bueno, vamos a ver aquí. Hay que repetir una tomografía en caso de lesión cerebral traumática. Hace falta repetir esa tomografía de cabeza. Ahí está la divulgación. Voy a usar también dos diapositivas de la presentación anterior. Uno, que la lesión cerebral traumática es devastadora y muy común. Siempre me deja impresionado la cifra de canadienses con lesiones cerebrales. Yo siempre pienso que Canadá es un país muy seguro, pero vemos muchísimos pacientes cada día con lesiones cerebrales. Es 30 veces más comunes que el cáncer de mama y cuesta muchísimo más. Los únicos avances recientes han sido líneas directrices, un enfoque en las normas. No ha cambiado nada más durante décadas. Tenemos opiniones de expertos. ¿Por qué realizamos una tomografía en pacientes que llegan con lesión cerebral traumática? Estamos buscando qué se puede tratar. Hay muchísima evidencia que un paciente que llega con lesión cerebral traumática beneficia de una tomografía cerebral. Yo creo que cada línea directriz, cada protocolo que van a leer, la gestión de pacientes con lesión involucra una tomografía de la cabeza. No es permisible que en Canadá haya un paciente que llegue con lesión cerebral sin tomografía. Estamos analizando la severidad y da una idea también de prognosis. Lo interesante es que con la mejora en el cuidado prehospitalario, la gente llega más temprano bajo nuestro cuidado y estamos efectuando siempre más temprano las tomografías. Y mientras más temprano, más difícil es captar todos los problemas con el cerebro. Entonces, mientras más temprano, menos definitiva la tomografía. Es paradigmático. Hay una lesión inicial al cerebro, la muerte axial neuronal y está el insulto secundario. Y ya sabemos que en hasta el 30% de los pacientes que tienen la primera tomografía van a tener una evolución o degeneración más bien. Mientras más temprano se hace la tomografía, más probable es que en la segunda tomografía van a encontrar otra cosa. Y si veo otra cosa en esa segunda tomografía, es algo que tal vez se puede tratar. En el caso de esa lesión cerebral, deberíamos repetir en todos los pacientes la tomografía. Vamos a presentar el argumento. Por lo menos en un 30% de los pacientes hay un progreso, es decir, en el 70% no hay un progreso. De los que progresen, muchos requieren de cirugía o un cambio de tratamiento, de intervenciones, pero en el 70% no hace falta. Muchos de nosotros trabajamos en la UCI. No es tan fácil decir, bueno, voy a bajar con el paciente
a la sala de tomografías, pero muchos no son estables. Tienen ICP elevados, tienen multimonitores. Voy a poner plano a ese paciente que tiene ICP elevado. Si hay presión, si tiene la columna fracturada, todos esos problemas, muchos de nuestros pacientes no pueden ser transferidos simplemente a otra tomografía. Si tengo un paciente elevado en ICP, ¿cuál es el valor de poner plano a este paciente? ¿Qué tanto va a ayudar esa segunda tomografía? Es una pregunta que dejo con ustedes. Estoy enfatizando aquí una lesión cerebral traumática en la UCI. No estoy hablando de una conmoción cerebral, no estoy hablando de niños. Nada de pediátrico aquí. No hay un paciente que pueda darse de alta. Siempre presento el trabajo del Dr. Rhee porque ha leído muchísimo, ha escrito muchísimo. Yo encontré 5 documentos del Dr. Rhee. Una tomografía rutinaria no es necesaria. Es un documento que a mí me gusta, es un estudio prospectivo con unos 500 pacientes y repitieron la tomografía. ¿Por qué? ¿Porque hubo un deterioro o fue por cuestión de rutina? Deterioro, si se rompió la pupila, pues evidentemente va a haber una segunda tomografía. Un 40% de esos pacientes requirieron una intervención, una operación, algo más. Si hay un deterioro clínico, sí, otra tomografía. Pero de esas tomografías rutinarias de la cabeza, solo 1% necesitaba una intervención y fue una EBD. Entonces vale la pena enviar de forma rutinaria a esos pacientes por una segunda tomografía. Aquí ven otro estudio. Eso fue en el 2011 en los Annals of Surgery. 190 pacientes, hubo un deterioro en un 20% y la mayoría necesitaban una intervención, pero los que tuvieron una segunda tomografía rutinaria, ningún paciente requirió una intervención. No hubo ningún beneficio. Otro estudio aquí de San Diego, de McCormack, y de pacientes con anticoagulantes. Solo 1 de 10 pacientes tuvo una progresión en la segunda tomografía, pero no hizo falta ninguna intervención. Smith de San Francisco, sin deterioro clínico, no hace falta una segunda tomografía. Pero luego hay una revisión sistemática de parte de Wang que dice estas cifras son muy variables. Vimos una variedad de 0 a 50%, cirugía 0 a 80%. Muchísima variabilidad. Deja la duda que hay indicaciones no claras para la repetición de la tomografía. Hay otros estudios aquí y sabemos que hay pacientes que tienen más riesgo, un riesgo más elevado. Mientras más daño al cerebro, más probabilidad de progresión. Cuando yo trabajé en el hospital de Sunnybrook, que los pacientes con coagulopatía era más probable que tuvieran una segunda tomografía. Estos son factores de riesgo. También en pacientes con INR, PTT, con
dímeros. Todos esos pacientes necesitaban una segunda tomografía. Primera conclusión, los pacientes que llegan con una lesión cerebral necesitan una primera tomografía. Una segunda tal vez no está indicada. Pacientes con un deterioro clínico sin lugar a dudas. El paciente ya no se mueve. Pues, se rompe la pupila. Sí, una segunda tomografía para encontrar lo que se puede operar en esos pacientes. La evaluación clínica, entonces, muy importante. Volvemos a la UCI. La mayoría de mis pacientes no los puedo examinar. Si son pacientes inestables, no es como hacer GCS con un paciente intubado. Es difícil efectuar un examen físico. Ahora voy a cambiar el enfoque. ¿Quiénes son los pacientes que no deberían tener una segunda tomografía? Digamos, el paciente sufre una lesión directa al ojo, no puede ver, los pupilas están paralizados, tienen un ICT elevado, los envío a una segunda tomografía. Yo voy a preguntar a mi jefe, el director ejecutivo del hospital. Voy a cambiar aquí. La forma en que yo veo las cosas es que la tomografía es un monitor, una imagen en el tiempo. Uno toma la imagen del cerebro, pero hay otras formas de monitorear los pacientes. Y yo voy a hablar aquí del monitoreo multimodal. Ese monitoreo multimodal invasivo esas indicaciones vienen del Brain Trauma Foundation. Un paciente que llega con una lesión cerebral y una tomografía no consistente, debe haber un ICP. Voy a hablar de un estudio en el New England Journal del 2012, donde hubo un paciente con tomografía y otros pacientes con un monitor ICP invasivo, quienes tuvieron mejor resultado. ¿Se acuerdan de ese estudio? ¿Quiénes tuvieron más éxito? ¿Los con dos tomografías o el monitoreo ICP? Ninguna diferencia en la mortalidad. Y vieron que después de 6 meses a nivel funcional no hubo ninguna diferencia. La tomografía es un monitoreo del cerebro, pero la ICP es algo continuo. Pero al final vieron los mismos resultados. No es el único estudio. Aquí vemos otro estudio retrospectivo con David Nathans. Vieron 10,000 pacientes. Vieron que en Estados Unidos, en Canadá, no seguimos el protocolo de ICP y puede haber un beneficio mínimo en cuanto a la supervivencia. Hay otro estudio de Holanda de hace algunos años que comparó los que tuvieron una tomografía versus los que tenían un ICP invasivo y CPP dirigido. O sea que clínico y tomografía versus ICP invasivo y CPP dirigido. Mismo resultado que en el Journal de New England. Yo creo que lo que indican estos estudios es que en un paciente con monitoreo multimodal, ese puede ser la investigación física. No hace falta repetir la tomografía, a no ser que el monitoreo multimodal indica abnormalidades. Sea un examen físico, una tomografía repetida o hay que monitorear la situación de forma invasiva, ICP,
un monitor de tejido cerebral, el Doppler, etc. ¿Quién necesita una segunda tomografía? Un paciente que llega con lesión cerebral sí necesita. ¿Quién tiene una segunda tomografía? Los que tienen un deterioro o los que no pueden salir de las UCI. Y voy a introducir un monitoreo multimodal. Pero si no, no puedo postergar la tomografía para estos pacientes. Y me gusta siempre pensar que hay cosas que no salen a veces. Por ejemplo, un trombosis venositis que uno no puede no ver en la primera tomografía. En nuestro hospital, si hay un deterioro clínico sobre todo, pero en la mayoría de los casos de lesiones cerebrales traumáticos, sí efectuamos una segunda tomografía. Gracias de nuevo por el privilegio de presentar a ustedes hoy.